Buenos días. Bueno, como está previsto en el trabajo, eh, quiero dar respuesta a ciertas interrogantes en las cuales me parecen muy interesantes desde el punto de vista de este famoso filósofo Aristóteles. Eh, Aristóteles sostiene que todas las acciones humanas buscan un bien supremo, desde el derecho, buscan un bien supremo. El bien supremo de las acciones humanas, según Aristóteles, es la felicidad. Él lo denomina eudemonía. Para llegar a la felicidad se tiene que primero llegar a la sabiduría. Bueno, en ese sentido también sabemos nosotros de que ese gran maestro elevado, maestro iluminado, que todos lo conocemos como Jesús, algunos lo conocen como Dios, también invocaba este tipo de principio hacia la sabiduría, que decía que nosotros para ser libres tendríamos que ser sabios, no solamente la sabiduría nos va a nos va a llevar a la libertad. Continuando con el contexto, también se requeriría de combinaciones externas e internas, nada abstractas en realidad, ¿no? Lo que llamamos nosotros mente, cuerpo y alma, alimentarla siempre, la mente con la lectura para llegar a la sabiduría, el cuerpo con el ejercicio y el alma con la meditación. Desde la perspectiva del derecho, se podría considerar como la justicia, ¿no? Si bien es cierto que Aristóteles lo considera la felicidad, pero desde la perspectiva del derecho lo podríamos llamar la justicia, que muchos le llaman la felicidad también. La búsqueda de un orden social equitativo y el respeto a los derechos fundamentales se presentan como una interpretación plausible del bien supremo. Su consecución requiere un esfuerzo constante por parte de las instituciones y los individuos para asegurar una sociedad justa, próspera y equitativa para todos. Entonces, partiendo de ese punto de vista, pienso que mediante la justicia también se llega a la felicidad. Una felicidad no, que no se podría considerar divina o espiritual, pero es una felicidad en la que en nuestra sociedad se podría llamar un bien terrenal, ¿no? Entonces, Aristóteles también define la felicidad o eudaimonía como el fin último de la vida humana, ¿no? En ese sentido, como futuro abogado, considero que el derecho puede contribuir significativamente a la felicidad o fudaimonía de las personas en una sociedad. Y puede ser de diversas maneras. El derecho en esencia busca establecer un orden social justo y equitativo, un orden legal, ¿no? En ese orden de ideas se plantean normas para su fiel cumplimiento, tanto de las personas como de los administradores de justicias, me refiero a ellos, jueces, fiscales, y por qué no llamar también a los abogados agremiados mediante estas instituciones que conocemos como el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, en el derecho, en esencia, busca establecer un orden social justo, equitativo. Mm, eh, las normas que se plantean para su fiel cumplimiento son muchas, que ya las conocemos nosotros mediante nuestro diferente ordenamiento jurídico y mediante nuestra constitución política. En ese sentido, todo esto nos permita vivir libre y tranquilamente, protegiendo los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, un sistema legal justo y eficiente y equitativo es fundamental para la felicidad. Cuando las personas se sienten seguras y protegidas, pueden enfocarse en muchos otros aspectos de su vida,
pueden desarrollarse libremente en lo personal, social, económico, político, cultural, laboral, etcétera, ¿no? Aristóteles también sostiene que las acciones humanas son el resultado de elecciones deliberadas, ¿no? En ese sentido, debo aclarar que como estudiante de Derecho pienso que el abogado debería ser muy cuidadoso en la aplicación del código de ética profesional. La reflexión y el asesoramiento son piezas claves para equilibrar la ética, acorde con la ley, lógicamente, ¿no? Sin embargo, si hablamos de elecciones deliberadas, nos estaríamos refiriendo a responsabilidades individuales en cada decisión. Los abogados enfrentan este dilema constantemente. Un abogado puede enfrentar a un caso donde, aunque legalmente defendible, la acción de su cliente le parezca moralmente reprobable. Aquí nace un equilibrio delicado porque está de por medio la lealtad al cliente o secreto profesional que le llamamos y la propia conciencia del mismo abogado. Quiere decir que el equilibrio está en la aplicación cuidadosa del código de ética profesional. Este código proporcionará un marco para la toma de decisiones, teniéndose que tener mucho cuidado en la conducta profesional y la reflexión sobre los principios éticos. Finalmente, debemos de mencionar que la responsabilidad de equilibrar la ética personal con la ley recaerá en el propio abogado, tomando en cuenta que cada caso será una experiencia distinta, requiriéndose una evaluación o estudio cuidadoso. Se debe apelar también al principio moral, que también es muy importante acorde con la ética para poder tener una visión más clara de las decisiones que puedan tomarse. Existen muchos casos en estos aspectos en que el abogado se ha visto involucrado en defensas a favor de un cliente en el que verdaderamente todos los hechos indican su participación penal en un ilícito o su participación civil ilegalmente ejercida. Y en ese sentido el abogado se ve en una encrucijada. Se le busca a él por el mismo fin de su trabajo, que es el defender, tal así que en el medallón que le otorga el Colegio de Abogados de cada distrito judicial existe una escritura en latín que dice Orabun causas melius, que esto en castellano significa defensores de las causas justas. Entonces, ¿cómo un abogado podría asumir la defensa técnica o la defensa física de un individuo si del estudio del expediente se colige que este individuo ha participado en ese ilícito penal violando leyes, normas y atropellando patrimonio público o privado, hasta incluso privando de la vida a muchas personas? Entonces es muy importante recalcar y considerar que el abogado debe ser muy cuidadoso en tomar sus decisiones de defensa para cuando se presenten este tipo de casos. Todo caso de toda persona, independientemente hablando, es diferente, no es el mismo. Eso hay que tener mucho cuidado. Por más de que se diga, aquí me vino un caso de violación de Juan Pérez y después tengo el caso de violación de Benito Juárez. ¿Ya? Entonces no podríamos decir que ambos casos, por el hecho de que son por el mismo delito, puedan ser iguales. Las circunstancias son distintas, el agraviado es distinto, el panorama es distinto. Entonces el abogado tiene que aplicar un código de ética bastante minucioso, apelando incluso
a los consejos de personas con más experiencia en este tipo de campos. Por otro lado, tenemos que Aristóteles argumenta que la virtud se desarrolla a través de hábitos. Entonces, en efecto, son hábitos que hoy en día ya no se toma en cuenta, porque el abogado experimentado o el fiscal o juez, que antes de ser fiscal o juez o antes de ser magistrado, ellos primero tienen que ser abogados, ya no toman en cuenta estos principios fundamentales que yo les llamo, porque ellos se basan en su experiencia y creen saberlo todo, pero la interpretación de las leyes no es la misma por parte de un abogado que asume una defensa técnica, de un fiscal que es conocido en nuestro ordenamiento jurídico como el defensor de la legalidad y que sobre él recae la carga de la prueba, y de un juez que va a determinar la vida de un ser o de varios. Entonces son perspectivas diferentes que se tienen, porque sabemos nosotros que existe nuestro ordenamiento jurídico, pero también en ese camino se ha llegado a que hayan habido modificaciones, promulgaciones y derogaciones. Entonces no vayamos a pensar que también este tipo de modificaciones ha sido en contra del individuo. No, siempre tiene que ser a favor, ¿no? Por eso es que se considera también dentro de nuestro ordenamiento como ley a las famosas jurisprudencias, ¿no? Entonces, volviendo a la cuarta interrogante, en la que Aristóteles sostiene que argumenta que la virtud se desarrolla a través de hábitos. En efecto, el ejercicio de la profesión del derecho requiere de un alto nivel ético y moral, recayendo esta responsabilidad en virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Esas virtudes son 4, ¿no? Que está la integridad y la justicia, que es una virtud que nos permite actuar con honestidad y rectitud bajo cualquier circunstancia, por lo mismo que existirán decisiones que serán tomadas con coherencia, tomando en cuenta los valores y las acciones para llegar a un equilibrio entre las partes en un conflicto. Igualmente, la objetividad jugará un rol muy importante en cada caso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta y tener mucho cuidado en aplicar esta virtud de la integridad y la justicia, porque de ello va a depender las decisiones y el futuro de personas, de seres humanos, ¿no? Y por otro lado tenemos la prudencia y la diligencia, que es una virtud muy importante para la toma de decisiones, ya que por intermedio de ellas se llega a decisiones acertadas, tomando en consideración cada acción. Esta virtud se desarrolla a través de la experiencia. La diligencia, por otro lado, se desarrolla a través del compromiso, dedicación, responsabilidad, organización y planificación. Estas virtudes nos enseñan que debemos ser constantes en la práctica reflexiva, el estudio profundo y la búsqueda de la excelencia para una mejor aplicación y administración de justicia y de leyes. Y por último, tenemos que en muchas ocasiones el bien común y la felicidad individual no están alineados. Efectivamente, no somos perfectos, no tenemos una vida perfecta, a pesar de que vivimos en un mundo de perfecciones, ya, pero sin embargo, pues definitivamente que no tenemos nada perfecto en esta vida, y en el desequilibrio entre el bien común y la felicidad existe un gran vacío. Sin embargo,
El derecho, mediante nuestras leyes y principios fundamentales, tratan de dar sentido a nuestras vidas. Mediante las leyes nos permiten actuar de manera coherente y correcta y así evitar conflictos y enfrentamientos entre las personas. En cuanto a nuestros principios fundamentales, nos garantizan el respeto a nuestros derechos. Siempre existirán leyes y normas que no estarán a nivel de lo que esperamos o de lo que queremos, pero al menos nos permiten vivir en una sociedad libre y justa. Ahora, dentro de esta sociedad libre y justa, ¿de qué manera queremos vivir nosotros? ¿De qué lado queremos vivir? ¿Del lado del bien o del lado del mal? Si queremos vivir del lado del mal, pues entonces inobservemos esas leyes y desechemos esos principios fundamentales que nos otorga nuestra Carta Magna. Pero si queremos vivir bajo un régimen legal, entonces tenemos que ser muy respetuosos de esas leyes y de ese ordenamiento jurídico, porque de ello va a depender el equilibrio de nuestra sociedad. Si violamos nosotros cualquiera de estos principios, inobservando la ética, los valores y la moral, definitivamente que nuestro sistema judicial podría venirse abajo. Muchas gracias.